Para esta segunda parte, que es la parte de resistencia, vamos a hacer unas cuantas consideraciones para que nuestras fórmulas tengan validez, ¿ok? Cuando yo hablo de resistividad, hablo entonces de la razón entre el campo eléctrico y la densidad de corriente J. Es algo que depende netamente del material y de la temperatura. Fíjense acá que esto no depende de la forma del material, solamente de su naturaleza y de su temperatura. Ahora vamos a hablar de lo de resistencia. Para eso primero tenemos que hacer una pequeña suposición, que es que nuestro conductor tiene esta forma. Es un cilindro, o sea, es una figura, un cilindro recto, es una figura donde el área transversal, la área transversal se mantiene constante en toda la longitud del conductor. Y esto es algo súper importante para que tenga validez las fórmulas que vamos a hacer ahora. Entonces, partiendo del hecho de que el área transversal es constante en toda la longitud L del conductor, nosotros establecemos un campo eléctrico que en este caso va de izquierda a derecha, si le miramos lateralmente al conductor. Ese campo eléctrico de izquierda a derecha va a crear un vector J también de izquierda a derecha, debido a que la resistividad, que es la constante de proporcionalidad entre el campo y el vector J, o el vector densidad, siempre es un número positivo. Entonces, si E es igual a un número positivo por J, eso significa que E y J tienen misma dirección y sentido. Por eso están dibujados de esta manera. Y que la J mire de izquierda a derecha significa que la corriente va a fluir de también izquierda a derecha. Solo que la corriente, por más de que esté dibujada acá con una flecha, no es un vector, y tienen que recordar siempre de que la corriente es un escalar, no es un vector. Bueno, ok, entonces, ¿qué pasa bajo estas circunstancias? Nosotros tenemos que J lo vamos a considerar constante. Eso significa que nosotros podríamos hacer la corriente igual a J multiplicado por el área transversal, que es A. ¿Ok? Y también podemos considerar de que la diferencia de potencial que hay entre los extremos de este conductor, fíjense, acá les marca dónde está el mayor potencial y dónde está el menor potencial. Eso es algo que nosotros ya aprendimos en la parte de electrostática, que el campo eléctrico siempre va de mayor a menor potencial. ¿Ok? También nosotros aprendimos de que donde hay mayor potencial hay una acumulación de carga positiva, y donde hay menor potencial hay una acumulación, puede ser de carga positiva menor, o puede ser directamente un déficit de carga positiva, o sea, un montón de carga negativa. Entonces, ¿cuál es la cuestión acá para que tengan un poco más de memoria visual? Para recordar lo que pasaba entre dos placas paralelas, donde uno tenía carga positiva y el otro tenía carga negativa. Acá había un campo eléctrico constante. Eso también nosotros vamos a considerarlo en esta parte. Y cuando el campo eléctrico era constante, yo podía venir acá con un instrumento, entre comillas, y medir la diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial
delta B, me iba a salir siempre el campo multiplicado por la distancia entre las placas. Entonces, esa fórmula es la que vamos a usar nosotros en un conductor. Porque prácticamente ocurre lo mismo. Yo tengo un campo eléctrico acá que es constante, separado un extremo del otro, una distancia L. Si yo integro el campo por diferencial longitud desde este punto hasta este punto, obtengo la diferencia de potencial. Pero integrar un campo eléctrico constante significa multiplicar nomás el módulo del campo por la longitud y ya está. Entonces, en pocas palabras, al considerar yo en este conductor de acá el campo es constante, puedo encontrar entonces la diferencia de potencial entre los extremos multiplicando directamente el módulo del campo por la longitud. ¿Sí? Esto mismo se va a utilizar entonces, un análogo a esto, se va a utilizar acá en el conductor. Bueno, entonces, haciendo estas consideraciones, ok, supongo que tanto el campo es constante como la densidad de corriente es constante, voy a sacar la corriente y voy a sacar la diferencia de potencial. ¿Qué es la resistencia? La resistencia, que se utiliza la letra R mayúscula, es la razón entre la diferencia de potencial y la corriente. Así se lo define. Así como la resistividad era la razón entre el campo eléctrico y la densidad de corriente, la resistencia es la razón entre la diferencia de potencial entre los extremos de este conductor y la corriente neta que atraviesa el área transversal del conductor. Delta B nosotros podemos sacar de acá, que es E por L, y la corriente podemos sacar de J por A. Repito, bajo la suposición de que ambos vectores son constantes. Luego, yo tengo que la razón entre E y J es una razón que depende solamente de la construcción de este material y de la temperatura a la que está este material. Esa razón es la resistividad. Entonces yo llego a esto que está acá. La resistencia es igual a ρ, la resistividad, por la longitud por el área transversal. Esto de acá me da entonces a mí la resistencia más básica, que es la resistencia de un cilindro conductor. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo se define la resistencia? Acá está la definición de la resistencia. Es la razón entre la diferencia de potencial y la corriente. ¿Cómo se halla? Necesitas condiciones de campo eléctrico constante y densidad de corriente J constante. Para que la corriente sea J por área, el campo eléctrico me dé la diferencia de potencial, que es el campo eléctrico por la longitud, ¿verdad? Y luego poder hacer la razón entre la diferencia de potencial y la corriente, que es la definición de la resistencia. Eso me va a dar entonces a mí la resistencia más básica, que es la de un cilindro conductor. Bueno, si la resistividad tiene unidad de medida, ohm metro, entonces acá haciendo un análisis dimensional yo tengo ohm metro por longitud, que es metro, sobre área transversal, que es metro cuadrado. Quiere decir de que al final la resistencia se mide en ohm. ¿Ok? Realmente es ohm en inglés, por el matemático acá que descubrió esto. Pero si vamos a hablar en español, tiene que ser ohmios. Ohmios, amperios, voltios. ¿Ok? Puedo decir culones o culombios también.
Bueno, genial. ¿Alguna pregunta sobre la definición de resistencia y de cómo nosotros definimos la resistencia más básica o del elemento más básico que es este cilindro? Ok. Fíjense que ustedes van a notar en la definición de resistencia, van a notar un, una proporcionalidad eh, directa entre la diferencia potencial y la corriente. Lo que va a pasar acá es que en ciertos materiales llamados materiales o conductores ómicos, estos materiales o conductores ómicos se comportan de una manera lineal. Eso significa de que la resistencia es una constante. Entonces, como esta es una constante, se forma una especie de ecuación de la recta entre el voltaje y la corriente. Y la pendiente es directamente alfa. Entonces la tangente de alfa, que es la pendiente, es directamente ese factor llamado resistencia. Pero esto solamente ocurre en materiales ómicos. En materiales donde entonces la proporcionalidad entre delta V y I es constante, no depende ni de la corriente ni del delta V, siempre es la misma razón o la misma pendiente si es que dibujamos la función. Bueno, normalmente nosotros vamos a trabajar solamente con materiales ómicos, materiales que respetan esta proporcionalidad. Esta proporcionalidad, ya les adelanto, que se llama ley de Ohm. Todo es Ohm acá, la resistencia, que es el factor de proporcionalidad, porque lo descubrió este fulano Ohm y le puso nombre ley de Ohm, que es un factor de proporcionalidad que algunos materiales tienen como un factor constante. Nada más. Entonces, em, vamos a ver algún ejercicio. Creo que tengo un par de ejercicios de esto, del ejercitario de la semana. Dice, un alambre de 0,84 milímetros de diámetro conduce una corriente eléctrica. Dice, te habla del alambre, cuya resistividad es de 2,44 por 10 a la menos 8 ohm metro. Tenemos el diámetro del alambre, voy a poner AL de alambre, no de aluminio, pero seguramente que si encuentro el 2,44 en la tabla, tal vez vea qué material es. Acá está. 2,44 por 10 a la menos 8 es oro. Un alambre de oro entonces es. Voy a poner diámetro del oro. Oro era AU. Si ustedes no saben qué material es y no tienen acceso a la tabla, entonces no calienta. Le ponen diámetro del alambre y ya está. O diámetro del cable y ya está. Cable conductor. Bueno. Después les dicen que, perdón, esta es la resistividad, mejor dicho. Resistividad. El diámetro del cable, diámetro del oro o diámetro del cable, te habla de la sección transversal del cable y eso es 0,84 milímetros. ¿Sí? Resistividad del oro o del cable de oro y diámetro del oro o del cable de oro en el sistema internacional. Genial. El campo eléctrico en el alambre, fíjense, es constante. Una de mis necesidades primordiales era de que el campo sea constante. Entonces acá tenemos un campo constante. Este campo tiene módulo 0,49 volt por metro. De ahora en adelante el campo ya no se va más a medir en coulombs o newton por coulomb,
se va a medir directamente en voltios por metro. ¿Por qué? Porque esto hace mejor alusión a la fórmula que siempre vamos a utilizar para el campo, ¿ok? Que es el delta V por la longitud. Recuerden, la misma fórmula que estamos usando acá. Entonces mi campo se va a medir en voltios dividido la longitud, que es metro, voltio por metro. Bueno, Newton por Coulomb quedó atrás. Son lo mismo voltio por metro que Newton por Coulomb si hacen la ecuación dimensional ustedes. Ok. Dice, ¿cuáles son? Ítem A. La corriente que conduce el alambre. Primero les pide la corriente en el alambre. Ítem B. La diferencia de potencial entre los puntos. Entre dos puntos separados una distancia 6,4 metros. Entonces yo quiero la diferencia de potencial entre dos puntos de alambre separados una L igual a 6,4 metros. Entonces esta delta B yo quiero. Después en el ítem C les pide la resistencia de un trozo de alambre de 6,4 metros de longitud. O sea, yo quiero la resistencia de este trozo de alambre. Y nada más. ¿Ok? Bueno, ¿qué nosotros tenemos? Nosotros tenemos que para la corriente solamente hay una fórmula que es la derivada de la carga respecto al tiempo, que es igual a la carga por la concentración por el área transversal por la velocidad de deriva. Esta es mi definición. Como yo no tengo la carga en función del tiempo, no puedo derivar nada. Tampoco tengo la concentración en este material. El área transversal sí puedo calcular, pero tampoco tengo la velocidad de deriva. Así que esta fórmula de acá no me sirve para calcular corriente. La otra fórmula que tengo es la que relaciona directamente la corriente con la densidad de corriente, con J. Esa fórmula sería I igual a J por área. ¿Ok? Y ahí yo pienso, bueno, es la única fórmula que puedo utilizar para hallar la corriente. El área transversal puedo encontrar fácilmente haciendo pi por el diámetro del cable sobre 2, que sería radio, al cuadrado. Tranquilamente el área puedo conseguir con eso. Pero J, ¿qué onda? ¿De dónde saco J? Y ahí pienso, o me conviene pensar en la definición de J. J no es más que la razón entre el módulo del campo, o mejor dicho, es el módulo del campo dividido la resistividad, porque recuerden que J estaba relacionado con el campo por medio de la resistividad. Entonces, si yo paso dividiendo la resistividad, yo tengo J, tengo la densidad de corriente. Entonces, mi densidad de corriente es mi módulo del campo dividido la resistividad del material. Yo tengo la resistividad del material y tengo el módulo del campo. Entonces puedo encontrar la J. Esto se va a multiplicar por pi, por el diámetro del oro al cuadrado, y va a haber un 4 en el denominador. Un 4. Directamente. Entonces esto es J. Y de ahí ya puedo sacar entonces mi corriente. Mi campo eléctrico tiene un módulo 0,49 pi. Mi diámetro del oro en el sistema internacional 0,84 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Acá abajo va a estar el 4
de el área transversal, que es un círculo, y la resistividad del cobre, del oro, mejor dicho, 2,44 por 10 a la menos 8. Ok, vamos a ver cuánto sale esto. 0,49 y por 0,84 milímetros al cuadrado dividido 4 veces 2,44 por 10 a la menos 8. Me sale 11,13 redondeando al cuarto decimal. Está súper bien. 11,13 amperes. Ok. Ok. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta acá de este ítem mientras que voy haciendo ya el siguiente? Ok, ok, ok. El ítem B te pide la diferencia de potencial que hay entre los extremos de una porción del conductor de 6,4 metros. Entonces yo tengo directamente una sola fórmula que me relaciona la diferencia de potencial con toda esta parte. Y esa es la única que puedo usar yo acá. El campo eléctrico es igual a delta B sobre L, o también puedo usar directamente diferencia de potencial es el campo eléctrico cuando es constante por la longitud. Entonces esto es directamente 0,49 volt por metro multiplicado por 6,4 metros. Le pongo la unidad de medida para que vean que va a quedar voltios. 0,49 por 6,4, 49 por 6,4, sale 3,136, 3,136, mismo resultado. Ok, bueno, recuerden que esto solamente podemos hacerlo cuando el campo eléctrico es constante. Y por último, ya que yo ya tengo el delta B, ya tengo la corriente, sería lógico que me pida la resistencia ahora. La resistencia es la razón entre delta B y la corriente. Entonces yo acá podría, ya que me pide la resistencia de un trozo de alambre de 6,4, yo ya tengo el delta B y ya tengo la corriente. La corriente es la misma en todo el conductor y nada. Entonces yo puedo sacar la resistencia haciendo su definición, delta B sobre corriente. 3,136 voltios sobre 11,13 amperios. Y esto me va a salir dividido 11,13, 0,2817. La relación o la resistencia se mide en ohm, quiere decir que voltios sobre ampere es lo mismo que ohm. Y este es mi resultado. Bueno, 0,28. Ahí está el resultado correcto. Otra opción que yo tenía para este ítem es no usar la definición, sino que
resolver usando la construcción del conductor. Usando la construcción del conductor sería la resistencia es igual a la resistividad por la longitud sobre el área. Esa es la fórmula que habíamos encontrado solamente bajo estas circunstancias, donde el área transversal se mantiene constante en toda la longitud del conductor, donde mi J es constante y donde mi campo eléctrico es constante. De ahí había hecho esta relación y podía reemplazar y me quedaba ρL sobre A, resistencia de un cilindro conductor. Como acá tenemos un cilindro conductor, entonces yo puedo aplicar esto que está acá. Y tiene que verificarme mi resultado. Tiene que ser entonces ρ, la ρ del oro es 2.44 por 10 a la menos 8. Recuerden que esto es un metro multiplicado por la longitud del conductor, que son 6,4 metros, dividido el área transversal, que es pi sobre 4, mi diámetro al cuadrado. Mi diámetro era 0,84 milímetros al cuadrado. Recuerden que este 4 viene de diámetro sobre 2 al cuadrado. Entonces esto va a estar en metros cuadrados. Se van a ir los metros y me va a quedar esto en ohm. Voy a ver rápidamente si verifica. 2.44 es a la menos 8 multiplicado por 6,4 dividido sobre 4 por 0.84 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Creo que ustedes no ven mi calculadora, pero no hace falta que vean. Tengo una calculadora en el escritorio. No, me sale lo mismo, 0,28178. ¿Ok? Verifica entonces. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este tema? Profe, ¿qué era Sí, que representaba la resistencia? la resistencia es el factor de proporcionalidad que hay entre el delta V y la corriente por definición. Si querés una definición un poco más electrónica industrial, más o menos como vimos en el colegio, la definición de la resistencia sería la medida de la oposición de un elemento al paso de la corriente. Así nos enseñaron en el colegio, yo era de electrónica en el colegio técnico. Y esta era una definición que nos dieron, que creo que es la definición que les dan en el Buongiorno, por ejemplo, en los libros de física más básicos. La resistencia lo que hace es medir qué tanto se opone un elemento al paso de la corriente. Mientras más alto es la resistencia, mayor es la oposición al paso de la corriente. Y mientras más baja es la resistencia, menor es la oposición. Normalmente cuando un conductor, vamos a suponer que tengo un conductor así, que es un conductor ideal, le hago zoom a este conductor y voy a ver un cilindro por donde está moviéndose la carga, ¿verdad? Carga positiva, carga negativa en diferentes direcciones. Está circulando la corriente.
Bueno, normalmente un conductor ideal no debería tener resistencia. Un conductor ideal se comporta como un cortocircuito, también se le llama. Y ese conductor ideal, también llamado cortocircuito, tiene como característica una resistencia totalmente nula. O sea que no se opone para nada al paso de la corriente. Obviamente no existen los conductores ideales o no existen los cortocircuitos ideales. Siempre tiene una mínima resistencia. Solo que una resistencia demasiado pequeña e imperceptible. Pero normalmente mientras más perfecto sea el conductor, más baja es su resistencia o su oposición al paso de la corriente. Dentro de un rato, cuando vemos la parte de potencia, ahí van a ver a qué me refiero yo con la palabra oposición. ¿Por qué se opone y cómo se manifiesta esa oposición? ¿Ok? Spoiler, produce calor y aumenta la temperatura. Bueno, entonces, un conductor ideal, que va a ser parte de nuestro circuito más adelante, es un conductor que tiene resistencia cero. Estos materiales no existen en la vida real, pero sí se puede aproximar bastante a esto. Como la resistencia también baja, viste que la resistividad baja cuando baja la temperatura. Entonces, acá también vamos a encontrar que la resistencia sigue esta misma función. La resistencia también es función de la temperatura. Hay una resistencia a temperatura ambiente y sigue esta misma función. Entonces, a medida que la temperatura baja, yo también consigo una resistencia más baja. De ahí viene la cuestión esta de los superconductores. Un superconductor es un material metálico que trabaja a temperaturas cercanas al cero absoluto o cero Kelvin. Entonces yo consigo que su oposición a la corriente sea prácticamente nula. Si su oposición a la corriente es prácticamente nula, esto deriva en elementos de carga que se mueven a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz. Eso es útil para poder transmitir más rápidamente la información, lo que deriva en computadoras o medios de comunicación mucho más eficientes. Pero la desventaja acá es que ustedes necesitan temperaturas muy bajas para lograr resistencia muy baja, para lograr velocidades muy altas, para lograr, a su vez, em, optimizar la transferencia de información. Todo viene de algo tan básico como la definición de resistencia. Igual, a fines prácticos, nosotros vamos a considerar que ciertos elementos de nuestro circuito que vamos a utilizar va a tener resistencia nula. O sea, van a ser conductores ideales. Yo sé que algunos ya habrán visto esta clase de diagramas, ya sea si cursaron, por ejemplo, el semestre pasado, o ya sea en el colegio, o ya sea, no sé, en algún lado habrán visto esta clase de diagramas. Estos son circuitos de corriente. Estos circuitos de corriente justamente manejan cierta cantidad de corriente y en ellos van a encontrar elementos como el capacitor que ya dimos, el resistor que estamos dando ahora y el inductor que vamos a dar más adelante. Pero esos elementos se unen por medio de pequeños cables y esos cables son los que yo les estoy hablando a ustedes. Estos cables que unen a los elementos son cables que se consideran conductores perfectos de resistencia nula. Para eso nosotros le vamos a usar a estos cables, solamente para unir elementos. Pero son idealizaciones. ¿Por qué? Porque no existen realmente esta resistencia cero. De todas maneras, esos tramos vamos a considerar los cables conductores ideales o cortocircuitos que tienen resistencia nula. Ok. Bueno, y esta es la gran pregunta.
Todo lo que nosotros hicimos acá se basó en esta suposición de que el área transversal se mantenía constante en toda la longitud de mi conductor considerado. ¿Qué pasa si ahora yo no tengo área transversal constante en toda la longitud? Y van a ver que tenemos una serie de ejercicios en el ejercitario que son toditos TAA, sacados directamente de exámenes, donde ocurre esto. Acá tenemos un cilindro hueco. Acá tenemos un tronco de cono sólido. Acá en el 6 tenemos eh, unos sectores esféricos. Y acá tenemos una lámina que tiene forma de tronco de pirámide. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Cuando ustedes tienen el cilindro, todo es más sencillo porque, como les dije, a lo largo de la longitud, la sección transversal es constante. O sea que si ustedes toman cualquier elemento de este cilindro, cualquier corte que le hagan, van a encontrar una sección transversal que es igual a la del comienzo del material y a la del final del material. A eso me refiero con sección transversal constante. Entonces los cilindros tienen una sección transversal constante y eso significa de que yo puedo hallar su resistencia haciendo ρ por longitud sobre área directamente. Pero el problema es qué pasa cuando hay un área 1 y luego al final hay un área 2. Normalmente cuando esto ocurre, independientemente de qué forma tenga el área, es porque tenemos algún tipo de tronco. ¿Ok? En este caso dibujé un tronco de cono, pero yo podría tener un área que no tenga una forma circular y otra área acá que no tenga tampoco una forma circular y se va a formar una figura de esta manera. Lo importante es que yo tengo un área distinta a 1 al inicio que un área al final a 2 y son diferentes. ¿Ok? Creo que me estoy logrando explicar. Bueno, lo que sucede acá es algo que ustedes intuitivamente ya tienen que pillar a esta altura de la carrera. La idea obviamente es tomar una porción nomás de la longitud de todo el material, una porción de L, de tal manera que este dl sea tan pequeño, un diferencial, ya saben lo que es el diferencial, y yo pueda considerar que en todo este diferencial de acá, el área transversal es constante. Entonces lo que yo hago es dividir esta figura en pequeños cilindros, ¿verdad? Solo que esos cilindros van a tener, esperen que voy a dibujar, estos cilindros van a tener un área transversal que va a ir creciendo. No sé por qué estoy dibujando plano al otro lado. Murió ahí mi capacidad de dibujo técnico de repente. Ahí está. Y así sucesivamente voy a considerar hasta
el último cilindro de todos, donde este de acá va a ser A1 y este de acá va a ser A2. Entonces, este tiene un área transversal A1, mi primer cilindro. Y este último tiene un área transversal A2. Cada cilindro va a tener una longitud diferencial L. Y yo lo que voy a hacer es sumar todos los infinitos diferenciales L. Pero como hay infinitos diferenciales L, esto sería una integral de todos los diferenciales L. Cada uno va a tener una pequeña porción de resistencia. Diferencial resistencia 1, diferencial resistencia 2, diferencial resistencia 3, hasta diferencial resistencia, no sé, enésimo. Entonces lo que yo voy a hacer realmente no es sumar los diferenciales de longitudes porque eso es la longitud entera. Es sumar todos los diferenciales de resistencia. Y eso me va a dar la resistencia total. En pocas palabras, la resistencia total va a ser la integral de los diferenciales de resistencia. ¿Cuánta resistencia tiene cada elemento? Cada elemento tiene ρ, porque el material es el mismo en todo su volumen. Una longitud de L es lo que tiene cada cilindrito. Y un área transversal A, que va a ser función de la longitud. Porque fíjense, a medida que yo voy aumentando, o sea, a medida que yo estoy en diferentes puntos de esta longitud, voy a tener diferentes áreas transversales. Entonces acá vamos a tener distintas áreas. Y eso es lo que me va a dar la resistencia total. La sumatoria de todos los pequeños cilindritos diferenciales que conforman este tronco de cono en este caso. ¿Se entiende la temática, la parte matemática o calculística, digamos, lo que yo voy a hacer? Sí. Es bastante intuitivo también. Ok, bueno, entonces, no nos va a dar el tiempo lastimosamente para poder hacer los 4 temas, así que en los propuestos van a ir encontrando cada uno de los 4 temas. Pero vamos a plantear por lo menos ya. Ok, creo que el 4 es un cilindro hueco de radios A y B, longitud L, donde el material ubicado entre las caras interior y exterior del cilindro tiene una resistividad C. O sea, ρ es igual a C. Tengo área del radio interior, radio exterior del conductor. Me pide calcular dos resistencias. La resistencia entre las bases del cilindro y la resistencia entre las caras exterior e interior del cilindro. Entonces quiero plantear ese tema 4, porque son dos cosas lo que me pide. Voy a hacer un buen dibujo de mi conductor, hasta donde me dé el cuero antes de dibujar. No, 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 no. Esto lo puedo borrar. Bueno, más o menos así está mi conductor, ¿verdad? Bueno, que esta parte no debería verse, ¿verdad? Porque no lo puedo borrar. X. Bueno, una vez que entienden cómo es el conductor, yo creo que me convendría borrar esta porquería y hacer un dibujo así nomás. Bueno, entonces, les pide en el ítem A
la resistencia entre las bases, dice. Eso significa que yo mandaría la corriente o haría que la corriente fluya a través de esta parte sólida del conductor, atravesaría longitudinalmente y saldría de vuelta por este lado. ¿Ok? Eso es para el ítem A. Para el ítem B les pide entre las paredes del cilindro. Eso significa de que la corriente circularía, si le hago un dibujo, una vista frontal, la corriente circularía radialmente ya sea hacia afuera o hacia adentro. Entonces la carga haría este movimiento. Por eso les pide la resistencia entre esta porción o entre esta cara y la cara de afuera. Diferente a transmitir la energía así, sería transmitir la energía en forma radial. ¿Ok? Bueno, si voy a transmitir la corriente en forma longitudinal, tengo que medir la resistencia que hay entre esta base y entre esta base. Para eso me pregunto, el área transversal, ¿ok? El área transversal, recuerden que esto es A, esto es B, que nuestra longitud es L mayúscula y que el material tiene una resistividad ρ igual a C. Bueno, si yo voy a transmitir de esta manera, de manera longitudinal, el área transversal sería todo el área por donde puede atravesar la corriente. Eso implica un área igual a pi por b cuadrado, círculo más grande, menos el círculo hueco. O sea, pi por la diferencia de cuadrados. Esta es el área transversal que va a atropellar, digamos, traspasar mi corriente. Ahora, lo importante es que si yo voy a transmitir la corriente de esta manera, el área transversal es constante, no cambia. Entonces, en el ítem A, esta área transversal a la corriente, siempre transversal a la corriente, no me voy a cansar de repetir, esa área transversal es una constante, porque en toda la longitud siempre va a tener ese mismo valor hasta llegar acá al final. Esta área de acá sigue siendo pi por b cuadrado menos a cuadrado. Entonces, como es constante el área transversal, se puede aplicar directamente la fórmula de resistencia. Resistividad del material por la longitud sobre el área transversal que tiene que ser constante. Bueno, entonces la resistencia es igual a ρ, dado por la letra C, la longitud que sigue siendo L mayúscula en este ejercicio, y el área transversal que es lo que encontramos acá. Pi por b cuadrado menos a cuadrado. Terminó ahí. Una pavada es. ¿Ok? Entonces, siempre que sea el área constante, no importa qué figura sea esa área, se puede aplicar directamente esta fórmula. Bueno, ahora con el B, en el ítem B, ¿qué sucede? En el ítem B, como les dije, la corriente va a fluir radialmente y no me calienta si corre hacia afuera o hacia adentro. Lo que me importa es que corre radialmente. Entonces, el área transversal en este caso, área transversal a la corriente, ¿cuál va a ser? Va a ser todo, toda la superficie lateral del cilindro interior. O sea, toda esta superficie lateral que se forma acá adentro. Porque esa superficie lateral es la que el cilindro va a atravesar. Perdón, la que la corriente va a atravesar. Entonces, cuando yo transmito de manera radial la corriente, las áreas transversales son cilíndricas. Son áreas de superficie cilíndrica.
o área lateral de cilindros, en este caso. Entonces, el área más pequeña, que yo le llamo A1 siempre, va a depender de esta área 1, ya de este radio. Va a ser longitud de esta circunferencia o perímetro, 2pi por A, por la longitud del cilindro. ¿Ven? Área lateral de lo que está pintado en amarillo. Esa es el área más pequeña o el área menor por donde va a pasar la corriente. Y A2 le voy a llamar al área más grande. El área más grande sería el último cilindro o la última capa cilíndrica que va a atravesar mi corriente, que es lo que estoy pintando ahora en verde. Esta sería el área lateral del cilindro más grande que la corriente tiene que atravesar. Y esa es mi A2. Esa A2 puedo encontrarlo haciendo perímetro de base por longitud o por altura. ¿Ok? Como eso es B, entonces 2pi por B me va a dar esta circunferencia verde y multiplicado por L me va a dar el área lateral mayor por donde la corriente tiene que pasar. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Como la corriente atraviesa radial, como el menor área lateral es un cilindro amarillo y el mayor es un cilindro verde. ¿Alguna duda hasta acá? Voy a tomar mi agüita. Ok. Bueno, entonces, haciendo esto, yo me doy cuenta de que realmente el área transversal no es constante. Como no es constante, yo no puedo utilizar esta ecuación así tal cual como está. Voy a tener que encontrar un área transversal genérica. Voy a borrar un poco acá el paso de la corriente. Voy a tener que encontrar un área transversal genérica en función a R, ya que R es mi distancia al centro genérico de las coordenadas cilíndricas. Y acá, si fuese un poquito menos eh, Aragán, les dibujaría con circunferencias y demás. Pero vamos a tener que imaginarnos lo que pasa acá. Vamos a dibujar con circunferencias. Yo sé que se entiende, pero quiero dejar un buen PDF también. Porque esta parte realmente vale la pena invertirle tiempo. Porque primero lo que sí o sí sale. Y segundo que sí o sí la cagan también. Así que sí o sí sale, sí o sí la cagan. Entonces vale la pena invertirle tiempo. Ok, este va a ser mi 2pi por B por L. Este va a ser mi 2pi por A por L. Más o menos centrado. Y esta va a ser mi capa cilíndrica diferencial. Así. Voy a pintar el rojo este. Ok. Y voy a marcar acá mis radios. Radio A, radio B y radio genérico R. Esto es R, esto es A y esto es B. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es considerar que en este cilindro, en este pequeño elemento cilíndrico, ¿verdad? Que tiene un ancho diferencial radio o un espesor diferencial radio,
La superficie lateral del cilindro mayor es igual a 2pi del mayor. 2pi por radio más de r por longitud. ¿Ok? Eso sería la distancia desde este punto de origen hasta un punto de la parte más grande. ¿Ok? Esta distancia es r más de r. Y el área del más pequeño, que en realidad iría hasta acá nomás, eso sería 2pi por r por L. Directamente el área transversal del cilindro más chiquito. Entonces, lo que yo voy a hacer es considerar un diferencial radio tan pequeño. De hecho, no hace falta que ponga esto porque el concepto de diferencial luego es que tiende a cero, ¿verdad? Tan pequeño de que yo pueda obviar este diferencial radio, este espesor, y las dos superficies cilíndricas tengan exactamente el mismo área lateral. Eso se consigue haciendo solamente un diferencial radio como separación entre ambos cilindros. Entonces, si yo hago eso, estoy considerando una figura donde las dos áreas transversales es una constante. O sea, donde el área transversal es una constante. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es considerar que en el trayecto o en el tramo diferencial R, el área transversal es constante e igual a 2pi por R por L. ¿Ok? En este tramo de pequeño espesor de R, el área transversal de las caras son iguales a 2pi por radio por L. Eso significa de que yo puedo sacar la cantidad de resistencia que hay en este cilindrito hueco, que es diferencial, y va a ser un dr. Entonces, diferencial resistencia va a ser igual a la resistividad del material por el pequeño tramo donde el área se puede considerar constante, dividido el área en función a ese diferencial, que en este caso, esa área transversal que está atropellando, digamos, la corriente es esta. ¿Ok? Entonces, apliqué ρ por longitud diferencial o por diferencial longitud dividido área en función a la longitud o en función al diferencial longitud. Eso es lo que apliqué, solo que acá la longitud es como la corriente va a atravesar radialmente, la longitud por donde la corriente se va ahora es el radio, ¿ok? Porque la corriente es una corriente radial. Por eso que dl es diferencial radio y el área en función a r es 2pi por radio L o área lateral del cilindro. Ahora entonces yo lo que voy a hacer es sumar todas las resistencias, todos esos pequeños cilindros, ¿verdad? Todos estos pequeños cilindros voy a sumarlos infinitamente hasta llegar al cilindro más grande. El cilindro más pequeño va a tener un radio 0. Ah, no, no va a tener un radio 0 porque no es macizo esto, va a tener un radio A. Eso va a tener mi cilindro más pequeño. Lo voy a pintar acá en dorado, sería en verde mejor dicho. Va a ser más o menos esto. Y mi cilindro más grande va a ser esto. El ancho diferencial radio es el ancho de mi pincel verde nomás. ¿Está?
Ok, entonces este va a tener R igual a A y este va a tener R igual a B. Yo tengo que sumar todos los pequeños diferencial resistencia que hay acá y eso me va a dar entonces como resultado la resistencia neta de mi cilindro hueco. Ok, ok, entonces mi resistencia neta es igual a la integral de diferencial resistencia. Rho es una constante, 2pi por L también es una constante, y lo que se integra es todo lo que esté en función al radio genérico, desde el radio igual a A hasta el radio igual a B. Entonces esto me va a quedar rho por logaritmo natural de B sobre A. Todo esto dividido 2pi por L. Y esto está en ohm. Podría reemplazar rho por C, pero eso ya es X, cuestión del problema nomás. ¿Ven cómo cambia la resistencia? Era C por L sobre la pi y las diferencias de cuadrado cuando transmito la corriente de forma longitudinal. Pero cuando transmito de forma radial, cambia la resistencia del material. Eso es lo que tiene que mostrarle a ustedes, es la dependencia tan importante que hay entre la resistencia y la forma del conductor. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Este tema van a encontrarlo también resuelto por Balmaceda en el aula virtual. Pueden mirar para que vean la diferencia en las explicaciones. Creo que explican 5 minutos y ya habré tardado como una hora por ahí. ¿Ok? Pero entender esto les va a ayudar, o sea, entender de esa manera les va a ayudar a plantear cualquier ejercicio. Profe. Sí, Y directo no siempre va a ser por un diferencial R o diferencial L. No, no es que se va a derivar el área como era en el otro ejercicio. no, directo. En ese nosotros estábamos integrando áreas planas. Acá estamos integrando eh, estamos integrando un montón de áreas superficiales. Es un poco diferente. Es un poco diferente. De hecho, que el área que estamos integrando acá, o sea, acá estamos integrando diferenciales de longitudes divididos áreas. Y en el otro estábamos integrando directamente diferenciales de área. ¿Ok? Por eso no es lo mismo. No sé si esa era tu pregunta más o menos. Sí, Bueno, ok. Vamos a plantear los otros ejercicios. Lastimosamente no vamos a tener tiempo de resolver todo. Fíjense acá pero tienen la mayoría de ellos, tienen ustedes resuelto o en PDF van a encontrar en YouTube o van a encontrar en el aula virtual resuelto en video también. Un material con resistividad Rho tiene una forma de tronco de cono sólido, de altura h y radios R1 y R2 en sus extremos, siendo R1 más grande que R2. Hallar la resistencia entre las caras planas del tronco de cono. Ok, vamos a plantear el 5. Entonces, el tronco del cono abajo tiene un radio R1 mayor a R2 y decía que tenía una altura H minúscula y una resistividad Rho. Entonces, una altura H minúscula y una resistividad Rho. Bueno, ¿qué pasa acá? Entonces, ustedes, gente, ya saben cómo se va a dividir el tronco de cono. El tronco de cono lo vamos a dividir en infinitos cilindritos hasta llegar a el cilindro más grande, el que tiene radio 1, desde el que tiene radio 2. Y vamos a ir encontrando cada diferencial de resistencia y sumando todo, o sea, integrando.
Ahora, si le hacemos zoom a uno de estos, vamos a encontrar que tiene una longitud, porque la corriente pues va a atravesar de forma axial a nuestro, o longitudinal a nuestro tronco de cono. Por eso que me pide la resistencia entre las caras planas del cono, ¿ok? Porque nuestra corriente va a atravesar de cara plana a cara plana, o sea, longitudinalmente. Entonces, lo que atraviesa la corriente es una longitud diferencial de la altura, ¿ok? Diferencial de la altura. Si yo quiero geométricamente escribir esto, ese diferencial de la altura, voy a ponerlo así, diferencial de la altura, puedo encontrarle en función a un sistema de referencia y es más, me conviene no trabajar con un sistema de referencia. Entonces lo que puedo hacer, y lo más sencillo, es poner la base centrada en el origen, en el plano XY, y utilizar el eje del cono como eje Z. ¿Ok? Si yo hago entonces eso, voy a tener que el diferencial de altura es lo mismo que el diferencial Z. La corriente recorrería por el eje Z, entonces un diferencial de la altura es un diferencial Z. Y el área transversal por donde va a pasar la corriente va a ser igual al área de un círculo. O sea, va a ser pi por un radio al cuadrado. Un radio genérico. Y ese radio va a depender de a qué altura estemos del cono. Voy a sacar la h de acá. Voy a ponerla así. Y acá voy a tener la R. Y esa R va a depender evidentemente de a qué altura Z yo esté desde la base del cono. O sea, R va a ser una función de Z. Por lo tanto, el área transversal de este circulito que estoy considerando acá, esa área transversal también va a ser función del radio porque va a ser pi por radio al cuadrado. O sea, pi por nuestra función de Z al cuadrado. De esa manera, entonces, cada diferencial radio, perdón, cada diferencial resistencia va a ser ρ por el tramo de longitud diferencial por donde tiene que pasar mi corriente, dividido el área en función a ese diferencial, área en función a Z. ¿Ok? Fíjense que el área es función de R, pero como R es función de Z, el área también es función de Z. Ok. Bueno, entonces lo que voy a hacer es encontrar justamente mi R en función de Z para luego encontrar mi área en función de Z. Para eso me voy a ir al plano ZY. El plano ZY sería más o menos trabajar con una sección transversal del cono. Más o menos así. Donde esta longitud es R2 y esta longitud es R1. Bueno, nosotros tenemos acá genérico R minúscula, depende de su altura genérica Z. Ok, entonces para poder encontrar R en función a Z, yo necesito la ecuación de esta recta que está acá. Eso es lo que geométricamente me va a dar a mí
más o menos sería así. La ecuación de esta recta es la que me va a dar mi relación entre z e y, ¿verdad? Z y, que es lo mismo que z y r. Bueno, entonces, ok. Este punto de acá, ese punto tiene coordenadas RZ. Este punto de acá tiene coordenadas R1, 0. Y este punto de acá tiene coordenadas la altura R2. O sea, R2 la altura en realidad. Entonces puedo hacer la ecuación de una recta, ya sea que pasa por dos puntos o punto pendiente también si quiero. Sería z menos z sub 0 es igual a m por y menos y sub 0. Z menos. Y voy a elegir este punto de acá ya que tiene un 0. Mi pendiente voy a sacarlo de acá. Acá voy a trazar una vertical. Y voy a tener opuesto sobre adyacente. Opuesto es la altura h del tronco de cono. Adyacente es la diferencia entre R1 y R2. R1 menos R2. Lo único que tienen que tener cuidado acá es para no irse a la miércoles es que esta es una pendiente negativa. Es una pendiente del segundo cuadrante, ¿verdad? Ahora, esto va a ser por y menos la y de este punto. Recuerden que la y es la abscisa acá, o sea, R1. Y ahí tengo mi ecuación de la recta. Ahora, yo necesito encontrar el área de este circulito que se va a formar acá. A mí me interesa hacer área es igual a pi por radio al cuadrado. Bueno, y este radio es lo mismo que la coordenada y de este punto. ¿Verdad? Para una z dada, yo tengo una y dada sobre esta recta. Y esa y representa la distancia desde el borde de mi tronco de cono hasta el centro o hasta el eje del tronco de cono, que es exactamente la R que yo quiero. Entonces, esta Y la podemos ver como Y o como R. No hay ningún drama con eso. Y entonces yo tengo que despejar de acá R cuadrado. ¿Ok? A este valor de acá, para no complicarme, le voy a llamar K. O le voy a llamar pendiente. Qué boludo. Pendiente le llamo. Esto. Entonces, lo que voy a hacer es despejar acá mi R. Mi R, que es lo mismo que mi Y, va a ser a ver, va a ser menos z dividido m cuando pase dividiendo este menos m acá, y esto se va a sumar con R1. Ahí está. Esa sería la ecuación de la recta, pero al final viendo con una pendiente inversa, o inclusive con la misma pendiente, solo que haciendo R en función a z. Ok, entonces esto al cuadrado no vale la pena distribuir el cuadrado. Va a quedar así y ya está. No hace falta que haga la distribución del cuadrado al cuadrado del binomio. Ya van a ver por qué. Bueno, entonces fíjense, acá ya logré encontrar
el área transversal de cada circulito en función a su altura z. Está en función a los radios y la altura, ¿verdad? Si quieren pueden trabajar acá con el tema de la pendiente, hacer mínimo, bla, bla, bla. Eso ya depende de ustedes, ¿verdad? Acá voy a tener z dividido m, que sería, no sé, sobre h multiplicado por R1 menos R2. Puedo hacer acá mínimo, qué sé yo, bla, 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 pero todo eso es algo que podemos hacer al final nomás. Así que no es necesario que hagan ahora. Si quieren ahorrarse tiempo, trabajen de esta manera nomás. Bueno, ok, acá tengo dos veces la misma cosa. Ok, entonces si me voy a mi diferencial de resistencia que está acá. Rho es una constante, diferencial Z es el tramo por donde pasa la corriente y el área ya tengo. Pi por R1 menos Z sobre la pendiente dividido, dividido la pendiente en todo esto al cuadrado. Y ya está. Resistividad, diferencial longitud, área en función a Z. Fíjense que ya tenemos entonces mi diferencial Z y mi Z integral. Y esto ya está listo para integrar por el hecho de que ya todo está en función a constantes. Rho es constante, pi es constante, R1 es constante y la pendiente también es constante. Entonces yo ya puedo integrar esto. ¿Ok? La resistencia va a ser Rho sobre pi, que van a salir de la integral de diferencial Z sobre R1 menos Z sobre M al cuadrado. Bueno, la Z evidentemente varía desde la base del tronco, que es 0, hasta la altura del tronco, que es h. Recuerden que no estamos integrando radios acá. Cuidado con poner R1, R2. Esto va desde diferencial Z y va desde la base del tronco hasta la altura del tronco. Ok. Bueno, y esta integral de acá tendrían que hacer un cambio de variable bastante simple. Les va a salir menos diferencial Z sobre M y derivan diferencial U. Ok. Entonces, esto va a quedar integral de menos M de U, que es mi diferencial Z. Y abajo voy a tener U al cuadrado. Menos M va a salir de la integral. Y voy a tener menos M, por esto que está acá obviamente, integral de diferencial U sobre U cuadrado. Y esta integral de acá es menos 1 sobre U. Ok, o sea que va a quedar M sobre U, la integral. Está bien, entonces esto va a quedar Rho sobre pi M dividido U. Y U es R1 menos Z sobre M. Esto hay que evaluarlo desde 0 hasta H. Bueno. Rho M sobre pi. Esto evaluado en H. R1 menos H sobre M. Y esto evaluado en 0
sale 1 sobre R1 menos 0 sobre R1. Ok, y acá llegó el momento de trabajar con la M y qué sé yo. Recuerden que M, mi pendiente es H sobre R1 menos R2. Ok, entonces voy a tener R1 menos H dividido H sobre R1 menos R2. Se van a ir las H, R1 menos R2 va a subir y voy a tener R1 menos R1 menos por menos más R2. Chao. O sea, de todo esto es 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Ok, bueno. Y acá voy a tener R1 menos R2 en el numerador cuando haga el mínimo. Y en el denominador voy a tener el producto. Se van a eliminar y ahí ya tengo la expresión final de la resistencia. Resistividad por altura del tronco por pi por R1, R2. Y ya está. Esa es la respuesta. Pero un poco ρh pi R1, R2. ¿Alguna pregunta de cómo hice esto? Profe, ¿qué pasa si no se iba al signo negativo? Y se tenía que ir. Si se iba a algún lugar cometiste algún error. Porque la resistencia tiene que ser positiva sí o sí. Tendrías que volver y revisar si algún dato lo está interpretando mal o si no te olvidaste de la pendiente de la recta. Eso suele pasar en el examen, que este de acá le ponen bien la pendiente pero se olvidan del negativo. Y ahí falla un poco la cuestión, van a llegar a un negativo acá. Pero no es tampoco tan drástico eso. Bueno, para finalizar con esta segunda parte, quiero plantear cómo harían el 6 y el 7. El 7, o el 6 mejor dicho, dice: con dos planos paralelos separados a una distancia igual a 2D, se corta una esfera maciza de radio R y resistividad ρ, obteniéndose dos áreas iguales y paralelas, cada una con un radio igual a R. Hallar la resistencia entre dichas áreas. Lo que les quiere decir acá es que ustedes tienen una esfera y lo que van a hacer es cortar esta esfera con dos planos separados a una distancia 2D. Va a ser un corte simétrico, si no sería un quilombazo. 2D. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a quedar este elemento macizo que voy a pintar acá. Toda esta otra parte de arriba se va a eliminar. ¿Sí? Esto se va a eliminar, todo esto se va a eliminar. Ok, voy a hacer lo siguiente, voy a más o menos pintar esto. Es muy difícil. Ok, así. Entonces voy a eliminar este. Chao. Y así me va a quedar mi material. Entonces, entre las caras planas se va a hacer circular la corriente. Va a pasar así de largo y va a salir por acá la corriente.
Me va a pedir entonces la resistencia entre estas dos caras. Lo que acá tienen que hacer es pasar por el centro tanto de la circunferencia que queda arriba como la circunferencia que queda abajo, pasar por ese y por el centro de la esfera. Un eje vertical es un eje horizontal así, exactamente por la mitad de la esfera. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que ustedes van a tomar otra vez un montón de cilindros. Esto que ven acá, la figura que ven acá, se va a transformar en un montón de cilindros. Pero ese montón de cilindros de longitud diferencial va a llegar a un punto donde tiene un radio máximo. Su radio máximo es el radio de la esfera, o sea, sería la circunferencia central de la esfera. ¿Ok? Y luego empieza de vuelta a achicarse. Chole, qué feo me salió eso. Se empieza de vuelta a achicar hasta que llega a el cilindrito más pequeño. El más grande, o sea, el más pequeño acá y el más pequeño acá abajo van a ser estas circunferencias que ven acá, estos elementitos acá. Bueno, espero que se haya entendido mi descomposición. Ok, em, ¿qué hacemos en este caso? En este caso, o sea, una opción es una integral sobre el eje Z, ya que cada uno de estos diferenciales de resistencia va a tener una longitud que es diferencial Z. Bueno, entonces lo que yo puedo hacer es encontrar esta área transversal en función a Z. Entonces cada diferencial de resistencia va a ser ρ por el diferencial Z, que es el tramo por donde va a pasar la corriente, sobre el área en función a Z. Para encontrar el área en función a Z, tienen que usar la ecuación de la circunferencia. O sea, un buen zoom acá. Van a poner un vector acá, un vector acá, y así. Fíjense, se va a formar una relación acá. Z genérico, desde el centro de la esfera, va a estar relacionado con esta R genérica, que es la resistencia que a mí me interesa, y esta R, que es la distancia de un punto o sea, del centro a un punto cualquiera de la circunferencia. ¿Ok? Disculpen mi gráfico acá de una porquería. Algo así. Bueno, entonces acá se va a formar una relación que está dada por un triángulo rectángulo y van a tener que
el radio es igual a, radio al cuadrado es igual a el radio de la esfera al cuadrado menos, que es la hipotenusa, la z al cuadrado. Si ustedes quieren el área, esta área transversal acá, esa área transversal es pi por r cuadrado. O sea que es pi por radio de la esfera al cuadrado menos z al cuadrado. O sea que con eso termina prácticamente el ejercicio, porque ya tienen ρ diferencial z y el área de esa circunferencia va a ser pi por r cuadrado menos z cuadrado. Integran esta porquería y ya está. Y r cuadrado menos z cuadrado. Bueno, tienen dos opciones, gente, para los límites de integración. Pueden integrar z desde menos d, porque esto tiene 2d la distancia entre los dos planos por lo que corté, desde menos d hasta z igual a d. Desde z igual a menos d hasta z igual a más d. Y la otra opción, ya se estarán imaginando, es integrar solamente desde 0 hasta d. Y multiplicar por 2 el resultado. Si les llega a salir, atiendan bien, si les llega a salir 0 esta integral, entonces van a tener que usar el método de 0 a d multiplicado por 2. ¿Ok? Pero cualquiera de las dos opciones pueden aplicar. ¿Alguna pregunta sobre este tema? ¿Se entendió? Bueno. Ok. Este tema me acuerdo que salió en un parcial y yo era la primera vez en mi vida que había visto. Sin embargo, veo que no era tan complicado. Hagan porque puede volver a salir. Ya quedó ya en el ejercitario. Y el tema 7, por ejemplo, habla de una resistencia eléctrica hecha de una lámina de pequeño espesor E. Acá estamos hablando de una lámina con un espesor. Y de resistividad B. Tiene forma de tronco de pirámide cuadrangular regular de lados base M mayor a M minúscula y altura L. Calcular la resistencia eléctrica entre sus bases. Entonces, acá la cuestión es que se agarró la lámina y esta lámina tenía un pequeño espesor E. ¿Ok? Y con esta lámina se doblaron pliegues, ¿verdad? Y se transformó en un tronco de pirámide cuadrangular. Vamos, dibujo técnico. Ahí. Muy bien. Solo que si le miran desde arriba van a ver que la lámina tiene un pequeño espesor. ¿Ok? Tiene un pequeño espesor y ese espesor es E. O sea que es hueco por dentro. ¿Ok? Es hueco. La corriente va a pasar desde una base hasta otra solamente por la parte sólida. Entonces solamente esto que estoy pintando es lo que ustedes tienen que considerar como área transversal. Y esa área transversal evidentemente es variable. Entonces lo que ustedes van a hacer es, van a tomar, a ver un poco, creo que esto va a ser más fácil si dibujo bien.
Más o menos así. Bien. Ok. Así sería. Mm, ok. Bueno. Todo este chorizo voy a dar un par y voy a confiar. Con lo que voy a ir aumentando el tamaño. El chorizo, voy a confiar. Y vamos a aumentar el tamaño. Y así voy a ir sumando cada uno de estos elementos hasta llegar a la base más grande de esta manera. Entonces, voy a ir desmembrando en infinitos marcos, digamos, en este caso, ¿verdad? Cada uno va a tener una altura diferencial z. Entonces, cada resistencia o cada elemento va a tener una porción diferencial resistencia, diferencial resistencia, diferencial resistencia, diferencial resistencia. Entonces, la sumatoria de todo esto va a formar el tronco de cono que armamos acá. Genial. Creo que más detallado que eso, imposible. ¿Cuánto tiene de resistencia cada una de estos marcos? Tiene una densidad ρ, una longitud por donde atraviesa la corriente que es diferencial z, y el área es lo que tengo que encontrar. Entonces lo que voy a hacer es, voy a agarrar y voy a hacer pasar mi eje z acá por el centro de mi pirámide, de esta manera. Como el dibujo en 3D no me da demasiada tampoco ayuda, el dibujo en 2D es lo que me va a dar la ayuda que yo necesito. Voy a escribir así, así. Vamos a suponer que este es el eje Z y que este es el eje Y. Entonces, mi tronco de pirámide va a estar así. Ahí. Y una vez más yo necesito encontrar en función de Z genérico esta distancia o radio. Le podemos llamar radio, pero le voy a llamar Y nomás. Y en función de Z. Porque Y es acá la distancia desde el centro de cada cajita hasta ese punto. La distancia del eje hasta este punto, la distancia del eje hasta este punto, y como ya estarán pillando, obviamente que el área transversal va a depender de esa Y, porque el área transversal va a ser el área del cuadrado más grande, base cuadrangular regular, dice. Entonces, el área del cuadrado más grande menos el área del cuadrado más chico. Otra opción es perímetro por espesor.
Esa es la opción que vamos a usar nosotros. Como yo tengo este espesor, estoy pintando en azul, espesor E creo que decía, sí. Entonces el área podemos usarlo como perímetro por espesor. Quiere decir que el área transversal es perímetro. ¿Cuánto vale de perímetro esto? 2y es un lado y es un cuadrado. Entonces es 2y más 2y. ¿Ok? Esto es 2y, esto es 2y. Entonces 4y es mi perímetro y mi espesor es E. Ok, entonces yo tengo acá un área en función de y, que es 4i. Pero si me doy cuenta, y depende de z, es función de z. Entonces el área, que es función de y, en realidad también es función de z. Y voy a necesitar acá poner el área en función de z. Bueno, para poder poner esa área en función de z, vamos a tener que sacar la ecuación de esta rectita que está acá. Bueno, y para eso vamos a usar este punto de acá, que tiene y igual a... ¿cuál era el radio? No. Lado de base M mayúscula. Entonces, lado de base M mayúscula. Todo esto es M mayúscula. Quiere decir que este ladito es M sobre 2 nomás. Todo el lado del cuadrado de arriba es M minúscula. Quiere decir que esto es M sobre 2 nomás. Ok, este punto entonces tiene coordenada M mayúscula sobre 2 y 0. Ok, entonces, Y o Z en realidad Z menos 0 es igual a mi pendiente, que le voy a poner menos M nomás, pero vamos a poner acá que la pendiente es opuesto, que es la altura del tronco. La altura del tronco L mayúscula. L dividido la diferencia entre M mayúscula sobre 2 menos M minúscula sobre 2. O sea que es 2L sobre M menos M. Esa es mi pendiente. A mi pendiente le voy a llamar K minúscula. K nomás le voy a llamar. Vamos acá. Menos K. Y va a ser Y menos M mayúscula sobre 2. Ahí está. Entonces voy a tener menos Z sobre K más M sobre 2 es igual a Y. Esa es la ecuación de mi recta entonces. Ok, entonces mi área en función de Z es igual a 4 veces E por Y. 4 veces espesor y mi Y está acá. M sobre 2 menos Z por la pendiente. Genial. Entonces, si ahora quiero todas las resistencias o quiero la resistencia neta, resistencia va a ser ρ sobre 4E, integral de diferencial Z, M sobre 2 que es constante, Z que es mi variable integral sobre la pendiente K. Va a estar a la 1, o sea que va a ser un logaritmo natural. Solo que para poder hacer este logaritmo natural van a tener que hacer primero un cambio de variable.
Y de vuelta van a tener que diferencial z es igual a menos k diferencial u. Ok. Entonces va a quedar la integral de menos k diferencial u sobre u. Ok. Bueno, y yo voy a integrar, siempre se integra, gente, en el sentido de crecimiento de la variable z, de la variable del diferencial. Entonces yo tengo que integrar desde z igual a 0 para arriba hasta z igual a l. Ok. Ok, entonces esto me va a salir menos k logaritmo natural de u. Y así. Entonces esto va a salir menos k por rho sobre 4e logaritmo natural de m sobre 2 menos. Bueno, el logaritmo natural de u hay que evaluar, como les dije, voy a poner menos z sobre k y voy a poner acá evaluado z igual a 0 hasta z igual a la longitud l. Bueno, mi pendiente, como le había dicho, era 2L sobre M menos M. Acá hay un 4E y hay un ρ. Y acá un logaritmo natural de M sobre 2 menos L sobre K sobre M sobre 2 menos 0. Acá podría haber eliminado ya el 2 con el 4. Bueno. Ok, vamos a hallar L sobre K. Recuerden que K era 2L sobre M menos M. Entonces esto va a ser M menos M sobre 2. Acá arriba eso está restado a M sobre 2. Entonces me va a quedar acá arriba M minúscula sobre 2. Y acá abajo M mayúscula sobre 2. Se va al 2 y me queda M minúscula sobre M mayúscula. Bueno, y recuerden que como M es mayor a M, el logaritmo natural de M minúscula sobre M mayúscula es igual a un número negativo, o sea, es negativo, porque es logaritmo de 0, algo. Entonces yo puedo dar la vuelta y ahí quedaría con un signo negativo enfrente. ¿Ok? Ese negativo es el que vamos a eliminar con este negativo de acá. Entonces voy a tener L por ρ 2e M menos M logaritmo natural de M mayúscula sobre M minúscula. Y este tiene que ser el resultado. Rho es B. Sí. De L4, acá hay un cuadrito. M menos M, espesor es E mayúscula, logaritmo natural. Acá hay un cuadrito que a mí me sale 2. De tu perímetro, creo que viene el profe. De mi perímetro. ¿Por qué de mi perímetro? Y Suma a todos los lados, tiene que ser ahí. 2, y más 2, y es 4i. Y nos faltan los otros dos lados. Fallaste tipo 2i más Ah, 2i más 2i. claro. Claro, claro, tenés razón. Sí, tenés razón, tenés razón.
Vamos a corregir eso. Sí, tenés razón. Este es 2i, este es 2i, 2i, 2i. Falta sumarle dos veces. Por el espesor. Voy a usar ya en mayúscula. Ya mira. En minúscula. Sí, 8. 8 tiene que ser. Ok. 8 acá. 8 acá. Entonces, 8 acá. 8 acá. Y ahí me va a quedar un 4 abajo. Ahí está. Ahí arriba también falta 8. ¿Dónde? Uno más. El siguiente. Ahí. Gracias. Ahora sí. Ya está nuestro resultado. Profe, ¿y por qué de 0 a L tu integral? O sea, porque la altura es L. La altura es L porque el enunciado dice que es L. Ah, ya. Sí. Bueno, y así esa es la cuestión. Cilindro, tronco de cono, tronco de pirámide con alguna base, ya sea cuadrangular, triangular, ya sea hueco, ya sea macizo. Lo único que va a cambiar es la fórmula con la que consiguen el área de base. Esto van a tener desde el miércoles hasta el viernes en los propuestos que les voy a dar. Bueno, y antes de pasar a ver un poco qué tal estamos de tiempo, es tardísimo. Empezamos las 2, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 5 y media, 3 horas y media tenemos. Ya no pegamos. Pero falta poco ya. Eh, bueno, antes de pasar a esta parte de potencia, voy a cortar la grabación. Vamos a tener un break para meterle café con rosquita. Y después continúo. Si es que las sesiones se quieren abrir, no hay drama. Voy a